Bienvenidos a este nuevo encuentro de aprendizaje de las matemáticas. Mi nombre es Jorge Freire y el tema que vamos a tratar hoy es razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. El objetivo de esta clase es estudiar los fundamentos teóricos del triángulo rectángulo y sus razones trigonométricas. Objetivo: aplicar las razones trigonométricas en la resolución de problemas relacionados con triángulos rectángulos. Términos utilizados en el triángulo rectángulo. En la figura se muestra un triángulo rectángulo ABC con ángulo recto en el vértice C. Los lados que forman el ángulo recto también se los conoce como catetos. Y el lado que está opuesto al ángulo recto se conoce como hipotenusa. El triángulo rectángulo tiene tres ángulos interiores. Un ángulo recto, que ya dijimos, está en el vértice C. Tenemos un ángulo agudo alfa y un ángulo agudo beta. Cateto opuesto es el lado que se opone al ángulo agudo estudiado. En este caso, podemos observar que el cateto A es el opuesto al ángulo alfa y el cateto B es el opuesto al ángulo beta. Cateto adyacente es el cateto que forma parte del ángulo agudo estudiado. En este caso podemos ver que B es el cateto adyacente del ángulo alfa y A es el cateto adyacente del ángulo beta. Hipotenusa es el lado que se opone al ángulo recto. Podemos observar que C es el lado que se opone al ángulo recto cuyo vértice es C. Por lo tanto, C es la hipotenusa del triángulo. Como el ángulo recto es el mayor de los tres ángulos, entonces C es el lado mayor. En conclusión, podemos decir que C es el lado mayor de los tres lados. Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Se definen 6 razones trigonométricas con los catetos y la hipotenusa. El triángulo rectángulo tiene dos ángulos agudos, por lo tanto, solo se establecerán las razones trigonométricas de los ángulos agudos. Seno es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. En el gráfico podemos observar que el seno del ángulo alfa se define como la razón entre el cateto opuesto del ángulo alfa con respecto a la hipotenusa. Simbólicamente se escribe SEN, el ángulo alfa, igual a sobre C. Si obtenemos el seno con respecto al ángulo beta, va a ser el cateto opuesto del ángulo beta con respecto a la hipotenusa. Entonces el seno del ángulo beta va a ser B sobre C. Coseno es la razón entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. En la gráfica podemos observar que el coseno del ángulo alfa se define como la razón entre el cateto adyacente del ángulo alfa con respecto a la hipotenusa. Simbólicamente se escribe COS, el ángulo alfa, igual B sobre C. De igual manera, el coseno del ángulo beta se define como la razón entre el cateto adyacente del ángulo beta y la hipotenusa. Por lo tanto, coseno de beta va a ser igual a sobre C. Tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente del ángulo estudiado. En la gráfica podemos observar que la tangente del ángulo alfa se define como la razón entre el cateto opuesto del ángulo alfa y el cateto adyacente del ángulo alfa. Simbólicamente se escribe TAN, ángulo alfa, igual A sobre B. De igual manera, la tangente del ángulo beta se define como la razón entre el cateto opuesto del ángulo beta y el cateto adyacente del ángulo beta. Por lo tanto, la tangente del ángulo beta va a ser igual a B sobre A. Cotangente es la razón
entre el cateto adyacente al ángulo y el cateto opuesto. También podemos decir que es el recíproco de la tangente. Por lo tanto, la cotangente del ángulo alfa es igual al cateto adyacente del ángulo alfa con respecto al cateto opuesto del ángulo alfa. Simbólicamente se define como COT del ángulo alfa igual a B sobre A. De igual manera, la cotangente del ángulo beta se define como la razón entre el cateto adyacente del ángulo beta y el cateto opuesto del ángulo beta. Por lo tanto, cotangente del ángulo beta es igual a A sobre B. Secante es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente al ángulo. También podemos decir que es el recíproco del coseno. Por lo tanto, secante del ángulo alfa se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente del ángulo alfa. De igual manera, secante del ángulo beta se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente del ángulo beta. Simbólicamente, la secante del ángulo alfa es SEC, ángulo alfa igual a C sobre B. De igual manera, la secante de beta es igual a C sobre A. Cosecante es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto al ángulo. También podemos decir que es el recíproco del seno. Por lo tanto, cosecante del ángulo alfa es igual a la hipotenusa con respecto al cateto opuesto del ángulo alfa. De igual manera, cosecante del ángulo beta es igual a la hipotenusa con respecto al cateto opuesto del ángulo beta. Simbólicamente, la cosecante se define CSC del ángulo, en este caso alfa, es igual a C sobre A, y la cosecante de beta es igual a C sobre B. La lectura de la razón trigonométrica, la notación, cómo se define y cómo se escribe. Si decimos seno del ángulo alfa, la notación va a ser SEN alfa. La definición es seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y la escritura es sen alfa igual a sobre C. Así se puede revisar el resto de las razones trigonométricas. Es importante conocer que los valores del seno y del coseno de cualquier ángulo agudo están comprendidos entre 0 y 1. Es decir, que el seno del ángulo alfa va a ser siempre mayor que 0 y menor que 1. Y el coseno del ángulo alfa va a ser siempre mayor que 0 y menor que 1. De igual manera ocurre con las razones trigonométricas del otro ángulo agudo, en este caso del ángulo beta. Mientras que los valores de las otras razones trigonométricas son: tangente del ángulo alfa siempre es mayor que 0. La cotangente del ángulo alfa también es mayor que 0. La secante del ángulo alfa siempre es mayor que la unidad. Y la cosecante del ángulo alfa también es siempre mayor que la unidad. Gracias por haberme permitido llegar a ustedes a través de este recurso tecnológico. Espero volverlos a ver en un próximo encuentro.